Jesús, tú eres mi Dios, mi sol, mi sombra. Sean bienvenidos, gracias a Dios por permitirnos estar aquí otra vez. Lo importante de tu intención, lo importante de tu deseo es de que Dios te hable, Dios trate con tu alma, Dios se manifieste en tu vida y sobre todo que Dios, el Espíritu Santo, pueda mostrarte el error en el cual estás tú o esté yo y podamos en su misericordia corregir nuestro estilo de vida si algo no está bien. La Escritura dice que veamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y es necesario que tú y yo sepamos cuál es la buena voluntad de Dios para ponerla por obra, ¿vale? Vamos a hacer una oración. Si gustas acompañarme, cierra tus ojos y pidámosle a Dios que Él sea el que te hable hoy. Padre Celestial, gracias te damos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, quien venció a la muerte, Señor, y que testigos lo vieron subir al cielo, Señor, y está sentado a la diestra del Padre, Señor, para interceder por nosotros. Nos prometiste, Señor Jesús, tu Espíritu Santo, que no nos dejarías huérfanos, y hoy creemos, Padre, que tu Espíritu Santo quiere hablarnos, quiere tratar con nosotros, quiere mostrarnos con tu palabra el error en el cual podamos caer alguno de nosotros, Señor, con tal de que procedamos al arrepentimiento y busquemos tu rostro, Señor. Padre, soy el primer necesitado, ayúdame, te lo ruego, Espíritu Santo, y que los que aquí estamos te demos la gloria a ti, Señor. Que así sea hecho, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de hoy lo titulé Dios es verdadero, ¿sí? Dios es verdadero, y un texto en el cual me recuerda lo que a Dios le agrada es la fe. Dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Amén. El texto es Juan 14:6. Si tienes Biblia, por favor acompáñame para que la podamos leer juntos. Juan 14, versículo 6 dice así: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo repetimos otra vez. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, amado, en un mundo en el cual estamos llenos de engaño, estamos llenos de mentira, estamos llenos de religiones, ¿sí? Y poca gente conoce la voluntad de Dios, es importante que entendamos que la verdad absoluta, total y eterna viene de parte de Dios. Hay verdades a medias, hay verdades de temporada, ¿sí? Hay verdades que no se pueden sostener durante mucho tiempo. Ejemplo, hace muchos años la gente tenía un dicho, sobre todo los varones, que decían: la que se deja, hermano, con todas. Y decían: nadie se ha muerto por eso. Te estoy hablando de hace 49, de 19 años, ya tiene ratito. Y yo escuchaba que decían eso los adultos: nadie se ha muerto de eso. Esa verdad cambió desde el momento en que apareció el SIDA, desde el momento en que empezaron a ver las enfermedades graves de consecuencia y la gente empezó a morir. ¿Es correcto? Entonces, esas son las verdades que no son absolutas y que no duran para siempre. La palabra de Dios, la cual es de Dios, nos dice perfectamente que su verdad es real, es absoluta y es eterna, ¿sí? Ay, hermana, perdón. Sí, gracias. Saber la verdad es muy necesaria para aclarar para cualquier persona,
La mentira es algo que no agrada a nadie. Saber de dónde venimos y a dónde vamos es parte fundamental para cualquier individuo de este mundo, ¿sí? Hay muchas teorías, hay muchas ideas raras, hay mucha gente que opina, ¿sí? Pero desafortunadamente pocas veces vamos a consultar a Dios. Creemos lo que nos dice el vecino, lo que nos dice la abuelita, lo que nos dice el amigo, pero pocas veces vamos a buscar la respuesta de Dios. Y tú y yo estamos aquí porque nos interesa la respuesta de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dice además el comentario: saber la verdad te da el conocimiento y la seguridad de algo, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo. Tú y yo fuimos a la primaria y sabemos que 5 por 5 son 20 y que 5 más 5 son 55. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. ¿Qué es lo que pasa ahí? Yo estoy en un error, yo mentí de manera deliberada y ustedes tienen el conocimiento y tienen la verdad. ¿Es correcto? ¿Sí? Eso es lo que hace Dios, amado. Podemos tener errores, sobre todo doctrinales, sobre todo de tu vida personal, de los mandamientos de Dios, y Dios quiere corregirlos. Aquí cualquiera de ustedes me puede decir: hermano, 5 por 5 25 y 5 más 5 son 10. ¿Te equivocaste o mentiste? Y he de reconocer que lo hice mal. Entonces, si algo quiere Dios, amado, es quitar la mentira que esté en ti. Si algo quiere Dios es quitar el engaño que a veces nosotros mismos aceptamos. Y no es porque no conozcamos la Escritura, sino porque muchas veces son cosas en las cuales hemos estado durante mucho tiempo y Dios quiere que dejemos eso. Eso que no te da para leer la Escritura, eso que no te da para meterte con Dios a orar, eso que no te da para calentar tu alma y decirle: Señor, necesito una respuesta de ti para mi alma, ¿sí? Entonces, Dios quiere sacarnos del error y de la mentira. Dice también por aquí, de la misma manera, Dios quiere hacer eso. Uno de los problemas de la humanidad es que lo verdadero de Dios lo quieren relativizar. Ese es el otro problema que tiene la humanidad. El hermano, no es así, tranquilo, estás muy acelerado, ¿sí? O quieren relativizar la verdad de Dios como absoluta, y lo que quiere hacer el diablo y la gente que no ama a Dios es ponerte duda. Una de las clásicas es: ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y ahí tú estás: no, pues la gallina que puso el huevo. ¿Y cómo nació la gallina si no había un huevo? Y estás: no, pues sí, entonces, y ahí te tiene la gente, ¿no? Los que conocemos la palabra de Dios, la Escritura dice que Dios creó el mundo, los animales y todo lo que hay ahí, y que nosotros no venimos de un chango evolucionado. Dice que nos hizo su imagen de acuerdo a su semejanza. Amén. Esa es la verdad, hermano, ¿sí? Pero la gente allá afuera, y si tú y yo no buscamos y perseveramos en Dios, podemos caer en error. Satanás, el arma favorita de él es crear en ti dudas de que Dios ya te perdonó, de que ya te arrepentiste y de que el Espíritu Santo está contigo, de que tú eres templo del Espíritu Santo de Dios. Y al no creerlo, amado, ¿qué crees que pasa? Actúas, obvio, como que Dios no está contigo. ¿Sí vamos entendiendo la mentira? Si yo sé que el Espíritu Santo está conmigo, ¿cómo me debo de comportar, Guillermo Ucha? Pues con temor y temblor, pero también con confianza y con paz, porque ya ha sido perdonado mi pecado. Temor porque es un Dios santo, el cual no hace excepción de personas y quiere tratar con todos los que son sus hijos. Amén.
Entonces yo no puedo ni tener autocomplacencia por mi alma, ni decir, Señor, yo no tengo eso, sino decir, sí, Señor, yo tengo esto, gracias por demostrarme mi error. Porque si algo tiene el Espíritu Santo es mostrar el error, la falta y el pecado. El problema es que el hombre lo relativiza. ¿Qué es eso? Dice aquí, dice considerar un asunto introduciendo determinadas circunstancias que en general disminuye su importancia o su valor. ¿Sí? Eso es relativizar, y lo que hacemos es relativizar las cosas de Dios. Muchos han caído en ese error. Los fariseos mismos cayeron en ese error. Le daban más valor a las tradiciones, a lo que ellos practicaban como devoción fervorosa, pero dejaban de manera clara y literal el mandamiento que Dios les había dado a ellos. Jesús se lo marcó. Perdón. Si tú me puedes acompañar ahorita, Satanás es, dice la Escritura, padre de mentira. Y es el ser que le dio la espalda a Dios por creerse a Dios, y a partir de ese momento tuvo un deseo de destruir todo lo que adore a Dios, todo lo que tenga tipo y figura a semejanza de Dios, ¿sí? En lo cual está involucrado tu alma y la mía. Y si tampoco conoces al enemigo de tu alma, amado, estás jugando la ruleta rusa, ¿sí? No sabes cómo te va a salir la bala, y no podemos caminar así en estos tiempos adversos, difíciles y engañosos. Ok, yo te decía que durante el transcurso de la vida es importante la verdad, y ha habido a personas, a un servidor le pasó muchísimo en la adolescencia, cuando no está papá y cuando no está mamá y cuando estás en la calle vagando y dices, ¿qué hago aquí? Y dices, sigue pasando el tiempo, siguen pasando cosas, y dices, quisiera saber la verdad de qué conmigo y qué con todo esto que veo, ¿sí? Entonces, la misma Escritura habla que una persona fue a Jesús y le dijo, dicen que tú eres rey, ¿lo dices tú o lo dicen aquellos? Entonces él empieza a explicarle a qué había nacido y por qué estaba aquí, y era para exponer la verdad. Y Poncio Pilato dice, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? O sea, ¿qué es la verdad honestamente? Que yo entienda y que sepa, sí, eso es verdad. Bueno, eso viene de Dios, amado. Eso viene solamente de Dios. Y tú no sabes cómo el Espíritu Santo a la hora de exaltar una palabra te quita telarañas, te quita mugre, te quita confusión, te establece el camino que Dios quiere para ti, y te da una certeza de que el Espíritu Santo está ahí enseñándote la palabra de verdad, ¿sí? Entonces, hay dos textos que vamos a ver ahorita, y vamos a ver 3 puntos aquí que son importantes. Uno es Satanás. Satanás es padre de mentira, y es el ser que hace todo lo posible para desviarte de la verdad que está en Dios. Porque Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo. Y no vas a poder llegar a mi Padre si no es a través de mí, porque yo sé lo que tienes que hacer. Y te lo quiero decir. Segundo punto, Dios es verdadero siempre y eternamente. Algo que he conocido de Dios, el Dios de la creación,
es que Él no tiene nada de necesidad de mentirte. Él es verdadero, Él es veraz, y lo más hermoso, ¿sabes qué es? Que si en tu lectura el Espíritu Santo te manifiesta una palabra la cual necesita darte a ti, que nosotros le llamamos promesa, y le crees, tu fe te es contada por justicia. Pero lo segundo importante es que la palabra se va a cumplir. Lo que Dios te ha dicho y le crees, se va a cumplir. Amén. Por eso es importante que tú conozcas la verdad. Por eso es importante que seas tú honesto con Dios y le digas: sí, Señor, esto me gusta, sí, Señor, estoy cayendo en esto, sí, Señor, esto lo debo de quitar. ¿Por qué? Porque dos personas o dos no están jugando. Satanás no está jugando para mandarte al infierno y llevarte con él, y Dios no está jugando para perdonarte tu pecado y llevarte al cielo con Cristo. Amén. Entonces viene la tercera cosa: ¿en qué afecta en tu alma tu conocimiento sobre la verdad? Amén. Vamos a ver qué dice la Escritura. Son temas hermosos que es necesario que el Espíritu Santo nos haga ver. Génesis 3, versículo 1 al 5. Ya estoy haciendo otro libro. Si me pueden acompañar. ¿Sí tiene por aquí, hermano? Ok. Medio raro, pero ahí está la mitad. Dice el 3:1: la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Pausa. Primera mentira. ¿Quién la dijo? Satanás. Pero ¿cómo la dijo? De manera tal que otra persona sea el mentiroso y no él. Con que Dios dice que no comas de ni un árbol. ¿Qué responde la mujer? Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. Y es exactamente lo que el día de hoy sigue presente. Satanás diciéndote: no moriréis. Y estás en pecado, y estás en pleito con Dios, y no te has arrepentido, y ya te ha hablado Dios, y ya te ha dado mandamientos, pero la serpiente te dice: no moriréis, porque aceptaste a Cristo en tu corazón. Que me digan dónde dice eso, ¿vale? Lo primero que me dijo Jesús cuando lo vi en el libro de Mateo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Jamás me dijo: acéptame en tu corazón y serás salvo y te perdonaré para siempre. Así no me dijo Jesús. Entonces dice: no moriréis, sino que sabe Dios, mentiroso, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjate, hizo la pregunta de tal manera que el mentiroso es Dios y no la serpiente, que es Satanás y es padre de mentira. Entonces tú puedes ver, amado, que si tú no estás en una plenitud en cuanto al conocimiento de la verdad de Dios, puede que estés cayendo en un engaño, en una mentira. Si algo tiene Satanás es que no se te va a aparecer de rojo, con cuernitos, con colita y un tridente. Así no se va a aparecer. Dice que una de las cosas que hace es las huecas sutilezas, la falsa doctrina, los falsos hermanos, ¿sí?
tu misma manera de pensar antes que lo que Dios dice que hagas. Sí, porque nosotros también hacemos eso. Dios dice, ve y predica el evangelio y haz discípulos. Señor, no puedo, no soy teólogo, no puedo hacer discípulos. Pues yo no vi ni un teólogo en ese momento, vi puros discípulos de Cristo que anduvieron con Cristo, que escucharon el evangelio de Cristo y predicaron el evangelio de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahorita Dios no pide teólogos, pide gente fervorosa que le ame y quiera hacer su voluntad. Eso sí pide Dios. Amén. Entonces, hay veces desde el principio como Satanás empieza a envolver a la gente. Vamos a Juan 43, Juan 8, verso 43 y verso 44. Juan 8, verso 43 y verso 44 dice así: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida en el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Sí? Entonces, a mí Dios me pide que me arrepienta en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Lucas, y jamás me dice que lo acepte en el corazón para ser salvo. Me dice, arrepiéntete, y después me dice, cree en el Evangelio. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Porque lleva implícito un mandamiento y un reconocer que tu vida está mal, que tienes años viviendo ahí haciendo lo que tú quieres, y Dios, que quiere venir a tu vida, necesita morar en tu corazón. Y si en mi corazón hay vanidad, hay ira, hay enojo, yo lo ejemplifico cuando tienes una amistad que aprecias mucho desde chiquito, pero creció la mujer y tú vas y la visitas, manita, te vengo a visitar, y de repente entras y la casa está hecho, digamos aquí en Veracruz, un muladar. Siéntate aquí y empieza a quitar todo, y un pañuelito zurrado, una pizza toda ahí podrida. Aquí siéntate, ya te limpié, y por amabilidad te sientas, pero ves que hay popó del perro, por allá pipí, y ¿cómo estás? Y empieza a... Yo te pregunto, ¿cómo te sientes en un estado así, en esa situación? ¿Te sentirías tranquilo, confortable? ¿Te abrirías de corazón con la persona? ¿O verdaderamente te sentirías incómodo de estar en esa situación? ¿Cuál sería tu situación? Incomodidad, vamos a ser honestos. Entonces imagínate que el Espíritu Santo quiere venir a morar en tu vida, y sigues de necia, y sigues de enojona, y sigues de gritón, y sigues de lascivioso. ¿Morará el Espíritu Santo en ti? Es pregunta, es pregunta. Por eso es que nosotros debemos ir a Dios, porque la palabra dice, y los que vienen a Dios manifiestan sus obras, para que Dios las vea y salgan a la luz, para que te puedas arrepentir. Pero dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Y hay mucha gente que no se siente pecadora, que se siente buena. No mato, no fornico, no adultero, del trabajo a mi casa, de mi casa al trabajo, mi familia, mis hijos. Pues sí, no haces nada malo, pero dime qué haces de bueno. Tampoco haces nada bueno, porque tampoco te metes con nadie y no haces nada por nadie. Yo le digo, la hoja en medio del río. Ahí va la hoja, cae del árbol al río y la corriente lo lleva. ¿Qué hace de malo esa hoja en el río? Nada. Dime qué hace de bueno esa hoja en el río. Nada. Y así hay mucha gente que no hace nada malo, pero tampoco hace nada bueno. Y lo peor es cuando se dice que lleva el nombre de Cristo y es cristiano y no hace nada por el nombre de Cristo. Eso es peor, porque tú estás diciendo que eres cristiano y todos tus hechos niegan lo que verdaderamente es. ¿Sí? Entonces,
Cuidado, amado, aquí lo que quiere el Espíritu Santo es mostrar al adversario de tu alma que te puede estar jugando un engaño en tu mente. La Escritura le dice a los fariseos: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Si verdaderamente quieres bautizarte como estos publicanos, pecadores, prostitutas, ¿sí?, hacer frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis dentro de ti: no, es que yo acepté a Cristo hace 20 años, no, pues ya en la congregación llevo 10 y pues ahí la llevo. No, pero la Biblia no dice que ahí la lleves. La Biblia dice: ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Y te dice: no resistáis al malo. Pero si yo te aplico esa, ¿cómo te llevas con tu vecina que es chismosa, la pobre señora? Honestamente no la soportas. Y Dios dice: no resistáis al que es malo. Entonces tú puedes ver que cristianos hay muchísimos, muchísimos, todos son cristianos ahorita. El católico, el pentecostés, el presbiteriano, el mormón, el testigo de Jehová, la luz del mundo, la iglesia metropolitana de la Ciudad de México, que son puros homosexuales, son cristianos. Pero Jesús dice: discípulos. Discípulos son aquellos que fueron enseñados por Jesús. Discípulos hoy en día son aquellos que son enseñados por el Espíritu Santo de Dios, que no esperan a que Dios les hable desde el púlpito. Bendito Dios que hay hermanos que hablan de parte de Dios, pero mi alimento es cada día en mi casa, en mi recámara, con mi Señor. Y cuando vengo yo aquí, mi Señor me confirma lo que me dijo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Hoy me dice: ¿te acuerdas lo que te dije? Yo estuve contigo y te lo confirmo desde aquí. ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado? Que, Señor, ese yo lo había leído, ya lo entendí. O me confirma, Señor, sí es cierto. El Espíritu Santo está aquí, hermano, y Él quiere que aprendas de Él, no de un servidor. Amén. Seguimos. Primera de Juan 2:21 dice así. Primera de Juan 2:21 dice así: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna mentira procede de la verdad. ¿Sí? Y ahí es importante que el Espíritu te confirme con un texto, y hay varios, pero hay un texto que dice: la suma de tu palabra es la verdad. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tú tienes la garantía de que el Espíritu Santo motivó a todos esos hombres para darte el mensaje de salvación, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Amén. Eso es obra de Dios para ti. ¿Qué más? Primera de Juan 3:8 dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y te dice la segunda parte: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Sí? Entonces, yo soy cristiano, pero sigo insultando. Yo soy cristiano, pero le ando echando los perros a la vecina. Yo soy cristiano, pero me amarga a mi esposo porque llega y no sacude los pies al entrar cuando ya pasé jerga. Y soy cristiano, pero no soporto a mis hijos cuando están gritando: ¡cállense! Y toda la cuadra sabe que mis hijos están echando de relajo, porque ya grité y se oye hasta la esquina. Ahí es cuando tú y yo debemos
con humildad reconocer si estamos practicando algo que no agrada al Espíritu Santo. La Escritura dice, no contristéis al Espíritu Santo. No lo contristéis. Así como te puse la escena de la amiga esa sucia y desordenada, imagínate que vas a otra casa de otra amiga que ya no es la misma, pero aquella te está recordando tu pasado. Oye, es que tú eras bien lagartona, me acuerdo que le bajaste el novio a la gorda aquella, o sea, y tú, sí, pero pues ya maduramos y ya pasa la hoja. No, pero también me acuerdo, porque seguimos en la secundaria y hasta te volviste peorcita. ¿Cómo te sientes con esa persona que te está recordando el pasado? Tampoco te sientes cómodo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay dos cosas. Cuando tú estás practicando el pecado, tú tienes que saber qué es pecado. Estás mintiendo, no hay mentiras blancas. Estás robando. Cuando dice no contristes al Espíritu Santo, abajito te dice después, dejando ira, maledicencia, enojo, gritería, y te empieza. Esas cosas que tú y yo podemos hacer, contristan al Espíritu Santo que mora en ti, o que está junto a ti. Y como el Espíritu Santo no se ve, pues dices, igual y salió a la tienda, ahorita no me ve. Puede ser, ¿verdad? Pero tú y yo sabemos que no, el Espíritu Santo es omnipresente. No va a haber un lugar donde tú te escondas a hacer una maldad y que Dios no te vea. Eso es una mentira que el diablo quiere que creas. ¿Sabes cuál es el problema más grande, amado? Con humildad te lo digo. Dios dice una cosa para tu bien y no se la crees. El diablo te dice una cosa para tu perdición y se la crees. En serio, yo he visto gente que le cree más al diablo que a Dios. Dios dice, perdona, Señor, pero es que me hizo, perdona, Señor, pero es que tú no sabes lo que siento, perdona, pero es que Señor, si no es la primera vez, perdona. Y si 70 veces viene, perdona los 70 veces. Y la mujer no quiere perdonar. ¿De quién es la culpa? ¿De Dios, del Espíritu Santo o de la persona necia? Y así actuamos, hermano, pero porque no valoramos la palabra de Dios como verdadera, como absoluta, como íntegra. Por eso mucha gente cristiana no lee y oran, van a palabrería. Señor, fíjate que ¿qué crees? Es que la otra vez me pasó. O sea, Dios va a responderte por medio de su palabra. Señor, no hay justo desamparado, ni su simiente que me diga pan. Entonces Dios te dirá, hijito, ¿y tú eres justo? ¿Tienes idea qué es ser justo? No, Señor. Entonces esta no es para ti, es para los justos. Entonces deberás buscar qué es una persona justa delante de Dios para que ese texto te lo apliques a ti. ¿Sigamos entendiendo? O sea, si algo quiere Dios, es que tú seas honesto con Él y que le llames pecado a lo que es pecado, ¿sí? Que le llames error a lo que es error y que le llames verdad a lo que es verdad, para que Él te pueda ayudar. Seguimos. Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Jesús. Entonces hay muchos cristianos que siguen esclavizados en el pecado. ¿Por qué? Porque no han tenido verdaderamente un encuentro con Jesús. Tienen teoría, tienen teología, pero no tienen una relación con Dios. No buscan de mañana a Dios, dice el texto. Mateo 6:33 fue el primero que me aprendí. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Primero busca a Dios y obedece a Dios. Y todo lo que necesites para este día, yo te lo doy. Lo firma Dios. Y testigo soy que se cumple esa palabra.
se cumple su palabra. Eso es lo hermoso de la palabra de Dios. Se cumple porque ¿quién crees que la va a respaldar? Dios. Seguimos. Efesios 2, versículo 1 al 3. Efesios 2, versículo 1 al 3 dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo uno, la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. 2, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Dónde? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y en los de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Sí? Hoy podemos decir que tenemos una lucha en nuestra mente y resistimos al diablo. ¿Cómo puede resistir al diablo? Porque a veces no se entiende eso. Resiste al diablo y huirá de vosotros. ¿Y cómo lo resistes? Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. No. Señor, tu mandamiento dice que estás conmigo y que es más poderoso el que está dentro que está afuera, Señor. La Escritura dice que no me puede tocar, Señor. Y el mandamiento dice que te crea, que no me has dejado huérfano. Y que tú peleas mi lucha y mi batalla. Y que de los que me ayuda está Jehová. Y sale la palabra de verdad. ¿Sí? Y Satanás no te puede atacar porque tu mente está como la de Cristo, llena de la palabra. ¿Cómo resistió Jesús al diablo en la tentación? Con la palabra, amado. Es correcto. Satanás decía una mentira, torcía las escrituras y Jesús le decía, la escritura dice esto. Y le daba otra mentira, la torcía y Jesús le decía esto. Y volvía a meterle otra tras. Y le tuvo que decir, vete porque solo al Señor servirás. Pero ¿cómo lo resistió? Obedeciendo el mandamiento de Dios. No se fue a sus sentimientos ni a sus emociones porque tenía hambre. Se fue al mandamiento. A ver, haz que estas piedras se conviertan en pan. Dices que eres hijo de Dios. Y el mandamiento dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, vivirá el hombre. Amén. No necesito que se conviertan en pan. Mi Señor está conmigo. Si vamos, ¿cómo resistir al diablo? La gente no sabe cómo resistir al diablo. Viene tentación y cae en pecado. Te voy a hacer una tentación en la oficina, ¿no? Suena el teléfono, te toca contestar a ti. Por Jeremías. Jeremías te habla. ¿De parte de quién? De Fabiola. Y ahí estás. No, fíjese, acaba de salir. Porque es tu amigo, porque es tu compañero de trabajo, porque si no le hago el favor, va a decir que qué gacho soy. Perdón por la expresión, ¿no? Va a decir que qué mala onda soy. ¿Y Jesús? Digo, estoy hablando con cristianos, o bueno, estoy hablando con discípulos de Jesús. ¿Y el mandamiento? ¿Y Jesús? ¿Y la cruz? ¿Dónde se quedaron? ¿Por un impío que está mintiendo? Ernesto, sí. ¿De parte de quién? Permítame. Díselo tú. Yo así le hacía, amado. ¿Quieres mentirle? Miéntele tú. Ten, ahí está. Yo no voy a mentir, compadre. Oiga, no, lo siento, mi estimado. Tiene el valor para enfrentar las cosas. Y si no quieres hablar, dile, no, ahorita no puedo. ¡Pum! Pero no me hagas mentir. Porque ofendo a mi Dios. Tal vez no es tu Dios ahorita. Espero que tengas misericordia de ti. Pero es mi Dios y me ha salvado de la mentira que yo hacía como tú estás haciendo. Y las mentiras, así, si no las agarras, la dices. Por eso tienes que tener la mente ágil. No mentirás.
Si vamos entendiendo lo que nos pide Dios y lo que Satanás hace para tentarnos, y que la gente no sabe resistir al diablo, porque no sabe el mandamiento. Y en serio, ¿cómo se quejan? Es que mi marido, y se quejan. Se quejan de esto, se quejan del otro, pero no han abierto el libro de Proverbios que dice: como gotera en la época de lluvia constante que cae sobre tu cabeza, así es la mujer iracunda y amargada. No la soportas, pero ella no ve su amargura, ella nada más ve el pecado del marido. ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, tanto la amargura es pecado, como ser un esposo irresponsable es pecado. El problema es que Dios quiere tratar con los dos y ninguno quiere decir: sí, Señor. Que cambie ella. Y ella dice: no, pues que cambie él. Y si veo que cambia, puede que cambie. Es mentira, amado. Ahí es donde el diablo está operando en la mente. Porque cuando Dios llega a tu vida, trata contigo. Yo tuve que pedir perdón a mis 6 hermanos y a mis padres. Y los 6 estaban metidos en pecado hasta la cabeza. Pero ¿quién es el que estaba siendo tratado por Dios? Yo. ¿Quién es el que le había enseñado el pecado? A mí. ¿Y quién es el que Dios quiere perdonar? A mí. Ve y restituye con tus padres. Sí, Señor. Sí, Señor. Así resistimos al diablo obedeciendo el mandamiento de Dios. Ok, entonces dice que están en el mundo, en la corriente de este mundo. En la corriente es eso que te acabo de decir, esta escena, de que dile que no estoy. El mundo es así, miente, está mintiendo. Y los cristianos, por no pararse por su Cristo y su Dios, caen en mentira también. Vuelven a enlazarse con la gente de este mundo. No te enseño que te apartes del mundo, porque Jesús no dijo eso. Jesús dijo: Señor Padre, no te pido que los quites del mundo, ¿va? Pero que los libres del mal. Eso sí lo dijo. Entonces aquí estamos y tenemos que aceptar a la gente que está con nosotros, en el trabajo, en la escuela, los vecinos, mi esposa, mis hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces seguimos avanzando y dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 3 y versículo 4, y empezamos a ver algo de lo que el Espíritu quiere marcarnos, ¿sí? Y vuelvo otra vez, disculpe que sea tan repetitivo, pero me queda claro que son dos cosas diferentes: el cristiano y el discípulo de Jesús. La Escritura 3 veces dice cristiano nada más. Y como el Señor Jesús es tan sabio, es tan verdaderamente sabio y eterno, Él no dijo cristianos. De la boca de Jesús no salió. Fue de la gente de Antioquía, que le llamaban por primera vez cristianos, pero porque vivían como Cristo, porque reflejaban a Cristo, porque de lo que más hablaban, que estaba lleno su corazón, era de Cristo. Por eso le llamaron cristianos. No por la moda que hay ahorita en todas las religiones. Todos son cristianos y nadie honra a Dios. Por eso la palabra dice: le resucitó. ¿Y a quién se le apareció Jesús? ¿A los cristianos? ¿Se era el Cristo en ese momento? ¿A quién se le apareció? A sus discípulos, los que escucharon todas las enseñanzas durante 3 años y algo. Lo vieron muerto y lo vieron resucitado y dijo: este es Dios, aquí me quedo, muera la religión. Y hablando de la religión judía, yo sigo a Jesús. Ejemplo: Saulo de Tarso, Pablo, judío, hebreo de hebreos. Todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo Jesús y ser hallado en Cristo. Amén. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús.
si lo conoces, guarda sus mandamientos, porque sabes qué te pide. Y siempre te voy a poner ejemplo más dramático de una familia que no quiere obedecer. Perdona a tu marido si 70 veces peca contra ti. Trata a tu esposa como vaso más frágil, no como un bote pateado. Ahí está el mandamiento. Y la gente no quiere obedecer. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Vamos a parafrasearlo. Y si yo digo soy cristiano y no guardo sus mandamientos, soy mentiroso y la verdad no está en mí. ¿Sí vamos entendiendo? Todavía te dice Jesús, el que me ama, guarda mis mandamientos. El que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces, seguimos para que veas que el Espíritu Santo quiere mostrarnos si estamos en un error, si estamos caminando por un camino amplio, cuando Él dijo era un camino estrecho. Yo le decía la otra vez a la gente que sabe de, pues no sé, de esos que usan las reglas, los ángulos y todas esas cosas que se usan a veces en los trabajos. El camino recto es recto y es derecho y no hay curva. Pero si tú le mueves un grado, nada más un grado que casi no se nota y no se percibe a la parte más cercana, pero ese grado, cuando tú ves el final, acabas lejísimos de la línea recta y del propósito final sobre tu vida. ¿Sí vamos entendiendo? Por eso es importante, Jesús dice orar sin cesar, Jesús dice que estemos atentos a la palabra. Él dice que Él no nos va a juzgar, sino la palabra que nos dejó es la que nos va a juzgar. Entonces nosotros tenemos un estándar para ser discípulos de Jesús, para entender el mandamiento y decirle, sí Señor. Le decía a los hermanos que están yendo al discipulado, que a veces los mandamientos no agradan, van en contra de una naturaleza pecadora, pero si el Espíritu Santo está contigo y eres una persona que nace del agua y del Espíritu, el mandamiento es agradable. El mandamiento es más fácil porque el Espíritu te ayuda. Aquí te dice, perdón, me regreso. En eso sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y en otra parte te dice, y sus mandamientos no son gravosos. Te lo dice la misma epístola primera de Juan. Seguimos, Lucas 1:45. Y aquí ya vamos a pasar a la parte importante de la enseñanza, amado. Bueno, hay otra también importante. Las tres son importantes. Aquí quiero que pongas atención y escucha lo que el Espíritu Santo dice, de lo que Dios dice y de lo que Dios cumple. Lucas 1:45. Que es Elizabeth. Le dice a María, que la va y la visita, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Ese es nuestro Dios veraz. Dios dice y se cumple. Dios dice y se cumple. Dios cumple su palabra. Aquí tú puedes ver que María la visita el ángel, le dice que va a tener un hijo, le dice, Señor, no conozco varón. Los que somos adultos sabemos que a lo mejor está embarazada porque si está casada, bueno, tuvo su intimidad con su esposo. Pero si es soltera y es virgen, ¿cómo? Hizo una fechoría, porque obviamente se ve la panza. Pero el ángel le dijo que el Espíritu vendría y su pura sombra haría que engendrara, y lo que estaba ahí era Hijo de Dios y el Espíritu Santo estaba con él. ¿Estamos de acuerdo? Entonces,
ella dice, haga tu sierva como ha sido dicho. Entonces, cuando Dios te da una promesa, si lo queremos llamar promesa, Dios quiere que le creas. Yo no sé cuál sea tu situación hoy, pero una cosa dice Dios a través de las Escrituras. Dice, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de la salvación. Basta ya el tiempo pasado, la ignorancia. Vuélvete a Dios. Dice la Escritura que si tú te vuelves a Él, Él se vuelve a ti. Y mucha palabra de Dios dice que Él dará el Espíritu Santo a aquel que le cree. La cosa viene más adelante cuando la gente se rehúsa a creerle a Dios. No nada más es no le creo y ya, vienen cosas graves cuando no le crees a Dios. Porque primero lo haces mentiroso, así como la gente que leímos ahorita, ¿no? No, sabe Dios que va a ser Dios. Y erró, cayó en pecado. Entonces, dice aquí, la que creyó, ¿en qué? En lo que le dijo el Señor. Entonces, si a mí Dios me da una promesa y me dice, y el Espíritu que te he dado y la palabra que te he dado, la pondré en tus hijos y en los hijos de tus hijos, eternamente y para siempre. Yo lo creo, hermano. Y no dejo de orar por mis hijos y verlos en sus caminos, sirviendo a Dios. Y yo le creo. Pero ¿qué me falta a mí? Perseverar en esa promesa. ¿Te acuerdas la promesa que le hizo a Abraham? Señor anciano, grande ya de edad para nuestros tiempos. Y dice, no, sino tendrás un hijo con Sara, tu esposa. Y dice que Abraham le creyó y le fue tomado por justicia. Y Abraham en ese momento no pensó, Dios, me estás jugando una broma, pero en serio. Tengo cerca de 80, ya tiene 70, Señor. Lo más difícil de creer es que toda su vida fue estéril. Él no pensó en eso. Él le creyó a Dios porque sabía quién se lo estaba diciendo, el Dios de la creación. Anda delante de mí, sé perfecto, le dice. Yo soy el Dios que te creó, el Dios de todo lo que ves. Le creyó a Dios y su fe le fue tomado por justicia. Entonces aquí nos dice, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Seguimos adelante, Lucas 3, 26 al 30. Dice así, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Este hombre era una persona llena del Espíritu Santo, el Espíritu Santo estaba con él, y él anhelaba que Dios se manifestara, Jehová de los ejércitos, otra vez a su pueblo. Y él les quería consolarse viendo quién iba a ser aquel libertador. Y dice que movido por el Espíritu va y ve a Jesús y lo toma en sus brazos y dice, Señor, gracias, porque cumpliste, y le dice, revelación del Espíritu Santo. No fue un sueño loco en el cual se paró y dijo, no, es que yo soñé esto, y que yo iba a ser rey. Tú sabes la historia, ¿no? Gente que así hace con los sueños. No, aquí el Espíritu Santo le dijo muy claramente que no iba a morir hasta ver al ungido de Dios.
Y él hace esa referencia y dice: Señor, gracias, tu siervo muere en paz porque han visto mis ojos tu salvación. Y esa salvación es Jesús. Amén. Entonces, amado, aquí viene la parte importante. Dios cumple su palabra. Dios no miente jamás, ni tiene necesidad de mentir, no la tiene. Como tú y yo a veces tenemos la necesidad de mentir. Eso es que si le digo esto, igual le aprovecho esto y me quedo con esto. Y está luchando con la tentación. Él no tiene eso. Él, toda su persona, todo su ser es veraz. No tiene necesidad de mentir. Amén. Seguimos. Juan 8, del 30 al 32, dice así: hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis, fíjate qué palabra usa, verdaderamente cristianos. No, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amado, vuelvo a repetir, la gente cree en Dios, la gente cree en Jesús, la gente cree en un Jesús falso también. El Jesús de la católica, el muñequito, el Jesús del testigo de Jehová, que nada más es hijo, y es hijo, y es hijo, y de ahí no lo hacen otra cosa más que hijo. ¿Sí? El mormón que dice que era brother de Satanás y que hicieron dos planes para ver cuál era mejor, y pues el padre escogió el de Jesús y se puso rojo de coraje y se volvió Satanás. O sea, cosas que no son conforme a Dios ni conforme al entendimiento de la persona. ¿Sí? Dice, muchos creyeron en él, pero Jesús aclara y el Espíritu confirma la verdad de Dios. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El problema es que hay cristianos modernos de temporada. Hoy me siento bien, hoy voy a perdonar todo lo que me hagan. Señor, ayúdame. Pero mañana no, Señor, ahorita no soporto a nadie, ni que me hablen, vaya. Son por temporadas. Yo me siento bien porque obedecí, Señor. Ay, Señor, hoy me siento mal porque te ofendí. O sea, dice que es de victoria en victoria. Dice que la luz que hay en ti tiene que alumbrar. No somos cristianos por medidas o por temporadas, en diciembre, no. Usted toma la decisión hoy de obedecer a Dios, cueste lo que le cueste. Y mañana usted decide obedecer a Dios, cueste lo que le cueste. Y si el Padre Dios le permite vivir 20 años más, su convicción de que Dios es verdadero, usted a los 20 años más decidirá ese día obedecer a Dios, cueste lo que le cueste. Y si 20 años más adelante hay persecución, lleva tu vida de por medio para que niegues a Cristo, usted no va a negar a Cristo, y aunque le cueste la vida dirá, mi Señor me perdonó, mi Cristo está vivo de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios, y mi vida está en sus manos. Sea Dios veraz. Creo en el Señor Jesucristo, y esa debe ser tu convicción siempre. Pase lo que pase, estés en la circunstancia que estés, y no importa a quién no le agrade tu obediencia, tú tienes que agradar a Dios. Amén. Ok, entonces dice que la verdad era libre. Y más adelante, Juan 8, 34, 36 dice así: Jesús le respondió, de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La única cosa que nos separa de Dios es el pecado. La única cosa con la cual tú debes de luchar hasta la sangre
es en contra del pecado. No es con tu marido, no es con tu esposa, no es con la economía, no es con la gente que está a tu alrededor. La Escritura dice que tienes que luchar en contra del pecado. La pregunta sería, ¿sabes qué es pecado? Porque si no sabes qué es pecado, pues ni te preocupas. ¿Sí van entendiendo, amado? O sea, Dios nos dice claramente lo que quiere. Nosotros hacemos nuestra religión. Nosotros nos atrevemos a decir, Dios y yo, Dios a mi manera. ¡Error! La Escritura dice que Dios dio mandamientos para que se pongan por obra, y cuando los pones por obra, honras el nombre de Dios aquí en la tierra. Discúlpame, pero están locos aquellos que dicen que yo y Dios a mi manera. No es cierto. Mi abuela en su ignorancia decía, las cosas se hacen como Dios manda. Y la verdad era muy humilde mi abuela y era ignorante de muchas cosas, pero tiene un sentido común claro. Dios manda y da mandamientos y se deben de obedecer, punto, te guste o no te guste. Si quieres agradarlo, te va a gustar el mandamiento, no va a ser gravoso. Amén. Entonces dice el 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermano Memo, ¿libres de qué? Otra vez, libre del pecado, libre de la muerte que te origina el pecado, libre de la culpa que te da el pecado y libre de la condenación eterna la cual te hace el pecado. Y es cuando el cielo se abre, el Espíritu llega a tu vida, ves a Cristo como un Dios vivo y verdadero y tu oración llega sin ningún estorbo a la presencia de Dios. Y lo único que sale de tu boca es gracias, Señor, gracias, porque siendo rebelde, porque siendo pecador, porque siendo ignorante de muchas cosas, me extendiste la mano y tuviste misericordia de mi alma perdida. ¿Se acuerdan de Jonás? Se lo traga el pez. Imagínate, ya no le hicieron el hoyito y lo enterraron 3 metros bajo tierra. Era un pez grande, el pez grande tiene que ir a la profundidad. Y dice Jonás, y clamé al Señor y me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti, Señor. Y me libraste. Dice, del mismo Seol libraste mi alma, Señor. Pero debes reconocer que estás en pecado y que Dios te quiere hacer libre del pecado, de la culpa y de la condenación. Dios vino a buscar a pecadores, no a gente que se justifica a sí misma. Dios quiere que confieses el pecado, no que lo guardes y lo apacientes, no. Dice que vino a dar vida y vida en abundancia. Y te vino a dar vida eterna. Y el cristiano muere en paz, porque sabe que su Señor lo recibe. Amén. Seguimos. Juan 8, 45 al 47. Dice así la Escritura. Y a mí, habla Jesús, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Bueno, aquí Dios nos dice en su texto que Dios, te lo decía hace rato, Dios te habla, Dios te responde, Dios hace misericordia contigo, Dios te da una respuesta a tu necesidad, porque déjame decirte que la Escritura habla que Dios hace llover sobre buenos y malos, que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. Entonces, tristemente mucha gente dice, es que Dios me respondió y me ayudó y me dio una salida y gracias, Señor. Gloria a Dios, amén.
¿Pero qué con sus mandamientos? ¿Cuáles, hermano? Pues si te contestó Dios con una oración que me conteste Dios, yo estoy comprometidísimo, porque sé a quién oré, al Dios de la creación, al Dios del universo, al Dios santo y temible. Dice que mucha gente santa lo vio y caí como muerto, porque no es fácil estar en la presencia de Dios. Y ya me contestó una oración, gracias Señor, y me voy al mundo otra vez. Y la gratitud y la convicción de que Dios es santo, y sigues en tu pecado. Dios quiere entrar a una relación de veras. Dios quiere que tu día a día sea lleno de paz, tu día a día sea con la certeza de que te ame, de que eres hijo de Dios, de que pase lo que te pase, Él está ahí contigo y no te va a dejar solo. Pero mucha gente oye al adversario: ya pecaste, ya no eres santo, suicídate, aviéntate del tercer piso. ¿Si has visto gente que se suicida? ¿De dónde crees que viene lo que pasa? Consejo de Satanás. Consejo de Satanás, y le creen. Entonces aquí dice: yo te digo la verdad, ¿por qué no me crees? Arrepíntete, perdona. La honra del hombre es pasar por alto la ofensa, pasa por alto. Es que me dolió, no te preguntas si te duele, pasa por alto la ofensa. Sabe Dios que te duele, no es indiferente a tu dolor, pero hay mandamientos que sanan ese dolor. Amén. Seguimos adelante. Aquí ya está hablando Dios, en ese texto habla de la fe, hermano, de tu fe en Dios, la que tuvo Abraham. Le creyó a Dios y le fue tomado por justicia. Y es cuando te dice Dios: ¿por qué no me crees? ¿Por qué no me crees que estás en pecado, que veo tu pecado y que quiero que lo dejes, que te vuelvas? ¿Por qué no me crees? ¿Por qué sigues y sigues en ese estado de necedad, de vida infructuosa, y que no estás honrando a Dios? Vuélvete, y de tu interior correrán ríos de agua viva. No estés condenado todo el tiempo. Dios quiere darte libertad, verdadera libertad. Entonces ahí va afectando tu fe. Traje unas definiciones. Bueno, creo que no se vio la tecnología hoy, pero dice: incredulidad, dificultad en creer una cosa, desconfianza, resistencia a creer una cosa, reserva que una persona tiene para creer en cierta cosa, duda, falta de fe. Si tú no crees, eres incrédulo. Si tú no le crees a Dios, en ti hay incredulidad, y ese es pecado. La incredulidad te hace que desconfíes de Dios, la incredulidad hace que dudes de Dios, la incredulidad hace que no obedezca los mandamientos de Dios. ¿Por qué no le crees? ¿No le crees? La palabra de Dios es absoluta, es verdadera y está viva la palabra por el Espíritu. Pero si tú la relativizas, no le das el valor que se merece, no le das el valor que se debe de tener, tú estás jugando con tu alma, porque la que está en juego es tu alma, limpia por Cristo y su sangre, o en pecado y eternamente separado de Dios. Yo me voy al extremo, un poquito exagerado el hermano. Yo no quiero que en mi casa mis hijos los ama, mi esposa, pero no quiero que agarren mi Biblia. Mira, ya me dejaba una hoja chueca, no me gusta, porque esta palabra me abrió los ojos, esta palabra me abrió el entendimiento, esta palabra me respondió la verdad de la cual yo me preguntaba muchos años: ¿qué es la verdad? Aquí la encontré. Yo le he testificado a la gente que
500 preguntas de los 7 a los 27 años que me convierto, 20 años preguntando cosas, no había un solo hombre que me contestara mis dudas, mis inseguridades, mis situaciones. Y cuando llegué a Jesús y leí 500 respuestas de la mano del Señor, y quedé enamorado de Dios, de Cristo, por cuanto me dijo todo aquello lo cual yo tenía dudas genuinas, preguntas de la verdad de mi alma, y todas me las respondió el Señor. El Espíritu me hace ver, checa esto, o sea, hacía grande la palabra. Señor, sí, yo te pregunté cuando tenía 15 años, ¿sí? Aquí está, Señor, gracias, Señor. Y llegaba el Señor cuando tenía 25, yo me acuerdo que, ¿por qué? Aquí está, Señor, gracias, Señor. 500 respuestas de Dios a todas y cada una de mis preguntas, a todas, hermano. Dije, aquí me quedo, no necesito más. Dice, seguimos adelante, y entonces viene la parte final que habla Mateo 13, 54, 58, textos más adelante. Dice, y venido a su tierra, habla del Señor Jesús, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros. ¿Qué dice? A causa de la incredulidad de ellos. ¿Te has preguntado por qué tu vida no cambia, hermano? ¿Por qué tu vida no va de victoria en victoria? No te digo que no tengas adversidades, todos tenemos adversidades, pero que tú seas bendición para otros, porque lo que sale de tu boca es lo que está lleno de tu corazón, y hablas textos, y hablas palabras, y hablas y edificas, pero no se ve eso en ti. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. El que tú no le creas a Dios te hace una persona incrédula. Yo te voy a poner, recién me convertí, y el libro de Mateos dice, de lo que habla su boca es de lo que está lleno su corazón. ¿Sí dice así? No, igual me equivoco. Y le dije, Señor, voy a probar esto, a ver si es cierto. Así le decía yo, en confianza, nunca reté a Dios hasta el día de hoy. Pero voy a probarlo. Llegaba en ese tiempo, no tenía trabajo, iba a la oficina de la Estatal del Empleo en la ciudad de Coatzacoalcos, me sentaba y empezaba la secretaria, no, es que mi mamá ya me cansó, ya, amargada con su madre la mujer. Llegaron, no, ya viste el partido de la América y la Chivas, no hombre, que es el ídolo del fútbol. Y yo, no, mira la gorda que vaya hoy. Fornicación, lujuria. Y llegué a la casa, Señor, sí es cierto, tu palabra es verdad, Señor, se cumple lo que esto dice. Y empecé a escuchar a la gente, y empecé a poner atención, y a veces le digo con respeto, no oigo a Jesús, oigo muchas cosas, pero no oigo, aunque dicen el nombre de Jesús, es un Jesús muerto, de palabra nada más, pero no de vida, porque falta el Espíritu que da vida. Entonces, no escucho a Jesús. Si algo tiene que hacer el hombre es darle gloria a Cristo, porque es su Señor y es su Dios, es su todo. Amén. Entonces seguimos con la incredulidad. Marcos 16:14 dice así: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les
reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Uno de esos fue mi amigo Tomás, que le dijo: Pedro, te quirissimen, yo vi a Jesús muerto en la cruz. Yo vi cómo lo clavaron, cómo entregó el Espíritu, y todavía un soldado romano lo atravesó. ¿Cómo pues, Pedro, me dices que viste al Señor? Hasta que no meta mi dedo en sus manos y meta mi mano en su costado, no voy a creer lo que tú me dices, Pedro. Y eso se llama, amado, incredulidad. ¿Por qué? ¿Por qué le reprochó? Porque Jesús les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre muera y al tercer día resucite. Es necesario que sea entregado en manos de pecadores y al tercer día resucite. O sea, Él, para que cuando suceda, creas y te acuerdes lo que te dije. Amén. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos recuerda las cosas que lees todos los días en tu palabra cuando tienes la necesidad de hablarte. Señor, gracias, ya me acordé, y aplicas el mandamiento. Pero vuelvo a lo mismo, el hermano repetitivo. Si no lees, hermano, si no tienes un devocional en tu vida diaria, si no le pones el valor verdadero a las escrituras del Señor, ¿cómo puedes hablar del Señor? Hay muchas formas, pero a mí la más segura es la palabra directa de Dios, por el Espíritu, hecha viva, verdadera. Amén. Ok, seguimos. Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Esta es la parte más horrible, para apartarse del Dios vivo. ¿Sabes lo que hace la incredulidad en tu vida cuando lo practicas durante muchos años? ¿Para qué oro? No pasa nada. ¿Para qué leo? No se cumple. Yo lo aplico y no pasa nada. ¿Para qué voy a la conga si los mismos de siempre? No pasa nada. ¿Y qué haces? Te vas al mundo otra vez, a tus amarguras, a tu gritería, a tu lascivia, a tu adulterio, a tu borrachera, etcétera, etcétera, etcétera. Mirad que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. Y fíjate, ya viene la artimaña de Satanás. Cuando tú no crees, Satanás también pone su parte. No se cumple, Señor, ¿qué pasa? Aquí dice, ¿cuánto has perseverado en oración? No, pues nada más un día y ya. Yo sé que no estás sordo, ya me oyó. Dice que no se endurezca por el engaño del pecado. Si una de las cosas que ofende a Dios es que dudes de Él. Y Satanás tiene algo, también participa de bloquear las bendiciones de Dios. Ejemplo, Daniel. ¿Qué le dice cuando llega el ángel a Daniel? Desde el primer día hay una respuesta para ti. Y el hombrecito se echó un ayuno de 21 días. Pero el príncipe de Persia no me dejaba pasar. Y había una lucha. Pero he aquí, eres amado y visto con buenos ojos allá arriba. Que el Espíritu de Dios te diga eso. ¿Cómo te sentirías, amor? Bendecido por Dios mismo. Entonces, amado, tú puedes ver aquí que cuando tú no lees es porque hay pecado. Así lo considero. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a leer, lo primero que va a hacer el Espíritu es señalarte tu pecado. Yo te lo he dicho con mucha humildad y lo he testificado con vergüenza. Agarré mi Biblia, me senté en la cama y empecé a leer, y venía una palabra, la verdad, dura para mí. Y empecé, digo, uy, Señor, esto no es para mí. Y pasando la hoja, el Espíritu me dice, te estoy hablando a ti.
Dije, ay Señor, ya la regresé y empecé a ver con mucha calma. Dije, sí Señor, perdóname, es verdad, yo estoy haciendo esto. Arrepiéntete de lo que estás haciendo porque te estoy señalando lo que veo. Dejé la lectura, me postré a tierra, confesé, fui a Dios, me restauró el espíritu y seguí caminando. Pero por eso la gente no lee. ¿Por qué crees? Porque el espíritu te quiere señalar tu pecado, tu error y la mentira en la que estás cayendo para sacarte, porque no me dejó ahí, me perdonó y me levantó y por él estoy aquí hoy. Y eso no es conocer a tu Dios, porque la gente que no sabe volver a Dios y tener la confianza de Dios, yo le decía hace rato a una hermana, tú amas a tus hijos y te hace algo que verdaderamente te rompe la computadora que acabas de comprar, papá, que te costó cerca de 25,000 pesos, lo primero que viene, ¿qué es? Honestamente, es una ira y un enojo y una rabieta porque tu hijo no se dio cuenta. Pero yo le he dicho a mi hijo, hijo, no vale la computadora más que tú. Sí me duele y sabes que es dinero y sabes que es gasto, pero no vale más que tú. Te perdono, hijo, no pasa nada. ¿Tú sabes cómo reacciona mi hijo? Me abraza, papá, perdóname. Sí, hijo, tranquilo, no pasa nada. Dios nos va a ayudar a resolver el problema, ¿vale? ¿Sabes cómo tienes ese hijo? Muy pegadito a tu corazón, muy cerca de ti, porque sabe que eres padre bueno, amoroso, que sabes perdonarlo. ¿No se asemeja a lo que Dios hace contigo cuando cometes pecado y te vuelves a Él? No te perdona y te dice, ok, sigue caminando, vamos. No te he desechado todavía, sigue caminando. No habla Dios de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. El problema es que lo hagas, hermano. El problema es que vengas a Él y Él te trate tu corazón. La gente tiene miedo a las escrituras, hermano, no la lee por lo mismo, les tiene miedo, pero porque no conocen a Dios, no conocen el incomparable amor de Dios, no conocen el eterno perdón de Dios, no conocen el poder que Dios da a los que en Él creen. Por eso sí, dice, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. El pecado engaña, amado. El pecado engaña. Entonces, amado, solo el Espíritu puede enseñarte la verdad. Solo el Espíritu Santo le puede poner un sello en tu corazón y que tú le creas. Dios jamás te va a mentir en ninguna de sus palabras, pero está en ti que le creas o seas incrédulo. A la adúltera le dijo, vete y no peques más. ¿Qué le dijo antes? ¿Dónde están los que te iban a apedrear? Ninguno te condenó, mujer. Si era sentencia de muerte, morir a pedradas. Y el amor de Dios, dice Cristo, ni yo te condeno. Vete, y le dio el mandamiento, no peques más. ¿Le habrá brillado a esa mujer el perdón de Cristo? Yo creo que sí. Cuando vio a todos enardecidos y con piedras, ella sabía su pecado y ella sabía la paga de ese pecado. Pero arriba Dios ve tu necesidad y quiere entablar una relación, acá está, de padre e hijo. Amén. Cierra tus ojos, hermano. Yo te invito a que vayas a Dios. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo ha sido mandado por el Señor Jesucristo y nos ha visitado hoy y nos habla hoy y te dice, ven. Y si tú vienes a mí, fíjate qué corazón, dice, yo me vuelvo a ti. Él viene a ti para escucharte, para consolarte, para instruirte, para señalarte las cosas, pero tiene una intención en su corazón,
De tal manera amó Dios al mundo que ha dado la vida de su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Crees esto? Amén. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu palabra, Señor, y por la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Importante saber que lo que tenemos y lo que conocemos sea conforme a tu palabra, Señor, la cual dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Espíritu Santo, gracias, Señor, por estar en medio de nosotros. Ruego muchísimo, Señor, que esta palabra tú la hagas grande delante de ellos y seas tú con ellos, Padre, tratando lo que hay en nuestros corazones, Señor. Haz viva la palabra, Señor, y que haya frutos dignos de arrepentimiento en todos y cada uno de nosotros, Señor. Por cuanto eres santo y misericordioso, Señor, gracias por los que aquí estamos, Señor. Por tu Espíritu y por tu palabra, Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Cambia mi corazón, hazlo fiel.